compartido mi tristeza. No solo si estaba triste, llegaba ahí, me acostaba y pensaba, meditaba, me quedaba dormido. Si estaba contento, llegaba contento, pero no tenía yo con quién compartir. A veces le llamaba a mi mamá, que estaba acá en Machala, le compartía, pero yo decía, no es lo mismo, quisiera llegar a la casa y tener a alguien a quien contarle, a quien quejarme que me fue mal, a quien quejarme que el profesor fue injusto, con quien compartirle que puse bien las respuestas. Y como que me sentía triste, ¿no? Porque como que cuando uno se esfuerza, uno tiene como un objetivo principal compartir eso con la familia. Y uno se siente bien cuando uno comparte con la familia sus tristezas o sus alegrías. Entonces, nosotros nos esforzamos para que nuestra esposa, nuestro esposo esté bien, para que nuestros hijos no pasen necesidad, para que nuestros hijos tengan lo que es necesario para su vida. Ese es el esfuerzo de un padre, de una madre, ¿no es cierto? Y ahí se siente uno contento cuando uno puede suplir las necesidades de sus hijos. Como cuando también uno se siente triste cuando el niño le pide a uno algo y uno no tiene para darle. ¿No? Pero es en familia, es ahí en la familia donde cobra sentido todo lo que nosotros hacemos diariamente. Muchos éxitos que nosotros alcanzamos en la vida pierden todo sentido si no hay una familia con quien compartir ese éxito. Como que no está completo el éxito cuando yo no tengo la familia con quien compartirlo. Porque Dios nos ha hecho seres que necesitamos del calor que brinda una familia. Algunos más, otros menos, pero todos necesitamos ese calor de familia, ¿sí o no? Piense en el evento que hubo ayer. Después de haber pasado todo ese susto, ¿por quién se preocupaba usted? No, era todas las personas en la calle con sus teléfonos, tratando de comunicarse con su ser querido para ver si estaba bien. Mi hijo está en Loja ahora. Y yo era, llámalo, en mi mente pensaba, decía, si el temblor fue más hacia el sur, más hacia Perú, yo decía, en Loja se debe haber sentido más, estaban ellos en un hotel, me pasaba por la mente que se cayó el edificio, todo. Y yo llama, y nada que entraba la llamada. Llamaba mi mamá, justo yo estaba con mis papás en ese momento, llámala a tal persona, mi cuñada, llámalo a mi hijo que está viajando a Guayaquil. Y era todo el mundo tratando de comunicarse para saber si su familia estaba bien. Porque es ahí donde cobra sentido la vida, cuando yo tengo una familia, un hogar donde poder compartir lo que yo siento. Cuando la familia es fuerte, hay mayores posibilidades de que los miembros de esa familia triunfen en la vida. Y viceversa, cuando la familia es débil, también hay más posibilidades de que esos miembros de esa familia fracasen en la vida. Porque cuando uno viene de una familia bien consolidada, una familia firme, una familia de valores, una familia que ha enseñado a los miembros de esa casa valores, entonces las personas pueden salir de su casa, pero donde quiera que vayan, llevan los valores que han aprendido de su familia. Y son personas jóvenes, muchas veces que les toca salir a otros lugares, a otras ciudades, que se desarrollan y que llegan a triunfar en la vida porque tienen el ejemplo de una casa firme, de una casa con valores. Muchos de los imperios económicos que existen en el Ecuador y en el mundo son imperios familiares. ¿Sí sabe usted? Muchas de las empresas, de las grandes empresas que existen en el mundo son imperios familiares. Les voy a poner un ejemplo. El señor Euclides Palacios, que todos lo conocen, lo han escuchado de él, ¿no es cierto? Que es uno de los principales exportadores de banano y que da trabajo a no sé qué porcentaje de gente del Guam. Tiene un imperio familiar. Si usted mira la vida de ellos, yo lo conozco un poquito al hijo, a Darwin, y si usted mira la vida de ellos, usted ve, yo cuando he hablado con Darwin lo escucho siempre hablar
siempre lo escucho, gracias a Dios. Siempre lo escucho hablar de su familia, siempre lo escucho exaltar a su papá y a su mamá. Veo que ellos son una familia que se ha consolidado y son un imperio familiar porque ellos gobiernan a través de la familia. El papá a través de los hijos. Cuando no hay una buena familia, toda una fortuna se puede echar a perder. Y usted lo ha visto quizás, muchas veces los hijos, por no venir de una buena familia, cada uno coge su rumbo. Y la riqueza que papá y mamá habían hecho se viene abajo en un tiempo corto. Porque no hay una familia fuerte, una familia unida, una familia que se una para poder seguir en unidad con lo que papá y mamá han iniciado. Y hay muchos ejemplos en el mundo de imperios económicos familiares. Yo le voy a nombrar solamente 4 de los más conocidos. Primero, usted tal vez haya escuchado de la cadena Walmart, que es una cadena en Estados Unidos muy famosa de supermercados, que es un imperio familiar. En el 2012 dice que esta cadena fue nombrada la tercera mayor corporación pública del mundo y fue fundada por Sam Walton en la década de los 60 y actualmente la familia de ellos es la que participa en el 48% de la empresa. ¿Ha escuchado usted de la Ford? De los carros Ford, es un imperio familiar también. Es el legado de Henry Ford, que aún su bisnieto está administrando esas empresas. Y una muy conocida que es la empresa Toyota. ¿Sabe usted que también son un imperio familiar? Que vienen de la familia Toyota, que es una familia que inició esta empresa que hoy está extendida por todo el mundo y que sigue siendo los familiares de ellos los que administran esa empresa. Yo pensaba en esto, ¿no? Pensaba en esto de los imperios familiares, porque creo que eso nos enseña que cuando hay una familia sólida, fuerte, unida, una familia que sabe permanecer firme juntos, la bendición económica también puede ser sostenida a través del tiempo en esa familia. Y la bendición económica puede transmitirse a las generaciones que vienen adelante. Usted sabe que cuando no hay una familia firme, la bendición económica se pierde, o si no, piense en todas las familias que se han divorciado. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio? También hay pérdida económica. Tienen que dividir todo. Muchas veces el más sabido se queda con todo y los deja al otro en la calle. Porque dice la Biblia, mejores son 2 que 1. Porque si el uno se cae, el otro lo levanta. Si el uno está con frío, el otro lo calienta. Si el otro tiene calor, el otro le da airecito. Pero cuando hay fortaleza en la familia, uno puede preservar la bendición para la siguiente generación. Porque es lo que buscamos nosotros. Yo como padre busco que mi hijo pueda ser bendecido, que mis nietos puedan ser bendecidos, que les vaya bien, que no pasen necesidad, que puedan triunfar en la vida. Ahora, hay algunos aspectos que vamos a revisar que nosotros debemos entender acerca de la familia según la palabra de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la familia fue una idea de Dios y que Dios tiene un plan con nuestra familia. Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por eso el hombre, que habla de hombre, cuando dice hombre también se refiere a la mujer, no está hablando en general, dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Dice, los dos serán una sola carne. Dios determinó que debíamos dejar a nuestros padres. Y es lo que hemos hecho la mayoría, ¿no es cierto? Dejamos a papá y mamá, salimos ahí de cuidado de ellos, salimos de la casita y vamos a iniciar un nuevo
grupo familiar donde nosotros con esa persona debemos convertirnos, como dice aquí, en una sola carne. Eso quiere decir que nosotros debemos procurar que en nuestro hogar una sola carne significa que debe haber unidad. Debemos ser uno solo. Unidad quiere decir tener el mismo propósito. Unidad quiere decir caminar para el mismo lado, es decir, caminar los dos juntos hacia el mismo propósito. Unidad no significa que los dos pensemos igual, porque eso es imposible. Unidad no quiere decir que usted tenga que estar de acuerdo con todo lo que piensa su esposo o su esposa, porque no estamos de acuerdo. Cada uno tiene su forma de ver la vida, su forma de pensar, pero a pesar de las diferencias que existen, unidad significa que dejamos a un lado las diferencias y caminamos hacia un mismo propósito. Eso es tener unidad en la casa. Y nosotros debemos promover la unidad. Mira, yo no concuerdo contigo, no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero no importa. Dejemos a un lado nuestras diferencias y vamos a sacar adelante nuestro matrimonio. Y vamos a trabajar por nuestros hijos. Y vamos a cambiar las cosas que cada uno tiene mal para que la familia esté bien. Ahí es el problema de muchos matrimonios, que como no están de acuerdo, no, tiene que ser como yo, tiene que ser como yo quiero que sea. Es que mi papá era así, yo no sé por qué tú no eres como mi papá. Es que mi mamá me cocinaba así, yo no sé por qué tú no haces así como mi mamá. Y quiere poner al esposo o a la esposa como encasillarla porque en un estereotipo que vino aprendiendo de su casa. No, es que tiene que cambiar, es que tiene que dejar eso. No, yo no tiene que dejar de jugar fútbol, no quiero que juegue fútbol nunca más. No puede. Cada persona tiene sus gustos, cada persona tiene sus inclinaciones y yo tengo que respetar para que también a mí me respeten, porque así como yo veo en ella cosas que no estoy de acuerdo, ella también ve muchas cosas en mí que no están de acuerdo conmigo, con la forma de pensar, con la forma que ella fue criada, porque cada uno venimos criados de manera diferente, ¿sí o no? Cada uno venimos de familias muy diferentes. Cada familia tiene cosas buenas y cosas malas. Yo sé que mi familia tiene muchas cosas malas, por ahí hay algunas cositas buenas. Así también sé que la familia de mi esposa tiene muchas cositas buenas, por ahí hay algunas cositas malas. Todos tenemos eso. Eso es porque somos seres humanos. Eso es porque somos seres imperfectos, porque venimos de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. Pero yo no soy nadie para poder cambiar, es decir, que yo llego a esta familia y esta familia va a tener que cambiar, va a tener que someterse a mis reglas, a lo que yo pienso. No, yo tengo que respetar y tengo que dejar a un lado diferencias, conversar con mi esposa y decir, mira, tenemos estas diferencias, pero ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Bueno, nuestro propósito es, por ejemplo, vamos a servirle a Dios. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo para servirle a Dios. Nuestro propósito es mejorar económicamente. Bueno, dejemos de lado nuestras diferencias. Vamos a ver cómo hacemos para salir adelante económicamente. Estamos con problemas en el matrimonio. Estamos peleando mucho. Estamos que ya nos jalamos los pelos, que ya nos queremos divorciar. Pero vamos a hablar. Mira, yo pienso que así se debe manejar el matrimonio. Tú piensas que sí. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a salir adelante para que Dios bendiga nuestra casa, nuestra familia. Entonces yo te pregunto, ¿hay unidad en tu familia? ¿Hay unidad en tu casa? ¿O cada uno jala, como saben decir, agua para su molino? Porque imagínate tú, si uno está remando para allá y el otro está remando para acá, ¿a dónde va a ir esa barca? Ahí va a estar dando vueltas, no va a avanzar ni para allá ni para acá. Pero cuando los dos se ponen de acuerdo, dicen, vamos a remar para allá. Ahora te voy a dar la razón aquí. Vamos a remar para allá. La barca empieza a caminar. La familia empieza a mejorar porque los dos jalan, o los dos empujan para el mismo lado. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28.
Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, dice la palabra de Dios. Y creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, dice la Biblia que Dios la hace como a su imagen y semejanza. Es decir, que Dios estaba extendiendo en el hombre y en la mujer la misma naturaleza de Dios. Eso significa que fuimos hechos a su imagen y semejanza. La misma naturaleza era transmitida a nosotros, al hombre y a la mujer, y por tanto también a la familia. La plenitud que había en Dios de paz, de alegría, de abundancia, de grandeza, fue puesta en el primer hombre y en la primera mujer. Adán y Eva fueron hechos y recibieron toda la plenitud que había en Dios. Y el plan de Dios para la primera familia fue eso. Fue bendición, fue multiplicación, fue que la familia gobierne. Usted lo puede ver ahí. Dios le dice a Adán y Eva: mira, sean fructíferos, dice, den mucho fruto, multiplíquense, llenen la tierra, sometan, ustedes dominen sobre todo lo que hay en la tierra. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, esa era la naturaleza de Dios mismo sobre ellos, y Dios les dijo: gobiernen ustedes son como yo, gobiernen en toda la tierra. Solamente de ese árbol no coman. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no es cierto? Esa felicidad, esa bendición que Dios transmitió a Adán y Eva, quedó sujeta a la obediencia que ellos deberían mostrar hacia su Creador. Si ustedes son obedientes, van a gobernar, van a ser una familia que gobierne, que bendiga esta tierra. Pero todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Adán y Eva desobedecieron, y como consecuencia de eso, el plan de Dios cambió. Porque el plan inicial fue: lo que yo soy, se lo doy a la familia Adán y Eva. Háganse cargo de todo, muchachos. Pero no coman de ese árbol. Ahí fue Adán y Eva directo, como niños malcriados, como un niño cuando le dices: no cogerás eso. Ten cuidado, le va a decir a su hijo cuando se va de la casa: hijo, no vayas a coger eso, porque eso es lo primerito que va a ir a hacer. Y así fue Adán y Eva. Como muchachos malcriados, Dios les dijo: gobiernen, pero solamente no coman de ese árbol. Pero ahí fueron a comer de ese árbol. Entonces el plan de Dios cambió. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Bien, Génesis 3, 16. Dice la palabra de Dios: a la mujer le dijo, esto fue después de que Adán y Eva desobedecieron: multiplicaré tus dolores de parto. En esta versión dice: cuando tengas hijos, haré que los tengas, pero con mucho dolor. A pesar de todo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. A pesar de todo, desearás, dice esta versión, tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Versículo 17. Mire lo que le dijo Dios al hombre como consecuencia de esa desobediencia. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, miren, aquí está el versículo que justifica que nosotros los varones no debemos hacerle caso a nuestras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ahorita nadie me apoya, hermano, solo yo el único. Dice: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa todos los días de tu vida. Miren la maldición que vino sobre Adán
Y a través de Adán, esa maldición vino para toda la descendencia. Porque Adán y Eva, yo estudiaba algo acerca de esto, Adán y Eva son como nuestros representantes. Las representantes de la raza humana ante Dios fueron ellos. Así que cuando ellos fallaron, Dios envió una maldición sobre ellos y a través de ellos la maldición a todos sus descendientes. El versículo 18. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Versículo 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque el polvo eres y al polvo volverás. Dice este versículo, esta versión: muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, así será hasta que mueras. Miren cómo el plan de Dios cambió, porque esto no es el plan original, esto fue consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, ¿cuál es la buena noticia para nosotros? ¿Quieren recibir una buena noticia? La buena noticia es que esa maldición que fue dada a todos los seres humanos, a nosotros en Cristo no nos alcanza. Esa maldición no nos afecta. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros como hombre y mujer, y nuestros matrimonios, nuestras familias, han sido redimidos para poder volver al plan original de Dios. ¿Sabe cómo se realizó esta redención? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 14 en adelante, explica cómo nosotros, como hijos de Dios, al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, podemos volver al plan original de Dios. Y eso que Adán hizo mal y nos alcanzó a nosotros, a través de Jesucristo es borrado. Dice Romanos 5:14. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. El versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, hablando de Adán, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? En esta versión dice así: sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo más importante para el bien de todos. Versículo 16. El pecado de Adán no se puede comparar, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero el regalo que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Versículo 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Por un solo acto de desobediencia de Adán se recibió maldición, pero por un solo acto de obediencia, de justificación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos vida y somos redimidos. ¿Sabe lo que significa redención? Redimir significa comprar por un precio. Nosotros hemos sido comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que anuló toda la maldición que a través de Adán venía para nosotros, y ahora nosotros hemos sido trasladados, por eso dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora vivimos en el plan original de Dios. El problema
es que a veces no hemos entendido eso, no lo hemos aceptado y no lo vivimos. Pero en esta mañana tenemos que aprender eso. A través de Jesucristo no hay maldición para nuestras vidas. Lo que Adán trajo para nosotros queda cancelado cuando recibimos a Jesucristo en el corazón y empezamos una vida nueva y una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la bendición para nuestra familia queda sujeta de ahora en adelante a la fe que nosotros depositamos en Jesucristo y a la obediencia a la palabra de Dios. Si tú quieres que a tu familia le vaya bien, Cristo debe ser el centro de esa familia. Si tú quieres que tu casa sea bendecida, los miembros de esa familia deben ser redimidos por la sangre de Jesús. Así esa familia dejará a un lado la maldición, la herencia que puede recibir de maldición de su casa, de su familia, y comenzar a vivir en bendición. Ayer tuve la llamada de un amigo mío de muchos años atrás, que fue un discípulo mío cuando yo recién empezaba los caminos de Dios. Yo pude ayudarle a caminar con Cristo por un tiempo y ayer me llamó. Ha pasado como 20, 21 años de eso y ayer se comunicó conmigo. Me dice: Mauricio, mira, te quiero preguntar algo. Me dice: mira, mi hija está pasando por unas situaciones complicadas. Se levanta en la mañana, en la madrugada viendo cosas, se levanta en la madrugada diciendo que ve cosas raras, se levanta llorando, se levanta muy asustada. Entonces él me decía: ¿qué puede hacer? Estoy muy preocupado porque él entiende lo espiritual, porque él también pasó por muchas cosas, muchos procesos de liberación en su vida. Él estuvo con muchas enfermedades, Dios lo sanó. Entonces él entiende claramente lo que es lo espiritual. Decía: yo pienso que mi hija está pasando por algo espiritual. Y él decía: es que yo entiendo, dice, que yo en mi vida, cuando yo era chiquito, tenía también esas cosas. Mis papás me cuentan que yo pasé por esas situaciones y cuando era grande, tú sabes, dicen, tú me conoces, cómo yo tuve que ser libre de tantas cosas en mi vida. Entonces me dice: yo pienso que eso puede estarse heredando a mi hija. Entonces yo le decía: bueno, sí, tienes razón. Las maldiciones por los pecados que los padres cometen muchas veces se heredan hacia los hijos. Entonces yo le decía: tú tienes que liberarla, tú eres alguien que ha sido redimido por la sangre de Jesús. Tienes que tomar la autoridad en tu casa. Ora por tu hija, úngela con aceite, declara sobre ella liberación, echa fuera toda fuerza del mal que esté queriendo aprovecharse de tu hija, porque tú tienes la autoridad, tú has sido redimido, tú has sido comprado con la sangre de Jesús. Entonces ejerce tu autoridad en tu casa, en tu familia. Y es lo que nos da a nosotros cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Como papá y mamá, se nos confiere una autoridad sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, para poder luchar también por ellos en lo espiritual, para orar por ellos, para bendecirlos, para liberarlos. Porque usted sabe que hoy los muchachos, la juventud de hoy está ligada a tantas situaciones de la tecnología, reciben tantas cosas, reciben tantos mensajes, tantas situaciones en su mente, que muchas veces el enemigo se aprovecha de eso. Pero nosotros como padres tenemos la autoridad. Si hemos sido comprados, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ore por sus hijos, bendiga a sus hijos, úngalos con aceite, libérelos. Así sus hijos sean pequeños, si sus hijos tengan 1 año, 2 años, no importa. Yo les doy ese consejo como padres: reúnanse un día a la semana y oren por sus hijos. Libérenlos con autoridad, así sean pequeñitos, no importa. Úngalo: Señor, declaro que mi hijo es un siervo tuyo, Señor. Aquí lo separo para ti, Señor, lo bendigo. Echo fuera de su vida toda obra del enemigo que quiera tomar control en su vida, y bendiga a sus hijos. Declare los siervos de Dios, para que cuando ellos vayan creciendo, crezcan con el conocimiento, con los ejemplos, con el recuerdo de que un día su papá lo bendecía, de que un día su mamá lo declaraba siervo de Dios. Un día, cuando ese chico esté grande, cuando vengan los ataques, cuando vengan los amigos, cuando vengan las cosas malas a querer
mirarlo, su hijo, su hija se va a acordar que tenía un papá que oraba por él, que tenía un papá que decía que era un siervo de Dios, y esa bendición, esa oración que usted hizo, que un día, es lo que un día va a hacer que su hijo pueda mantenerse firme como siervo de Dios. ¿Cuántos ejemplos hay de hijos que yo he escuchado que dicen, yo estaba así, mal, ya perdido en el pecado, perdido en la droga, perdido en el alcohol, y un día cuando ya estaba a punto de drogar, se me vino la imagen de mi madre orando, se me vino la imagen de mi padre diciendo, tú eres un siervo de Dios, y pude salir de eso porque me sostuvo una oración, me sostuvo una declaración con autoridad de un padre y una madre. Pero tenemos que ejercer esa autoridad. Cuando usted pueda, vaya a la casa y vea en YouTube el testimonio de Pablo Olivares. Anótelo para que lo escuchen. Pablo Olivares es un artista hoy cristiano. Antes cantaba rock, pero que no era cristiano. Y él, escucha el testimonio de él, cómo él pasó por la droga, cómo él pasó por situaciones, y dice cómo las oraciones de mi madre me sostuvieron, cómo cuando yo estuve en mi momento más difícil me acordé de mi mamá, que mi mamá oraba por mí, que mi mamá siempre me bendecía, dice, y eso fue lo que hoy me tiene aquí. Hoy es un siervo de Dios, un pastor, pero que fue sostenido por la autoridad de un padre y una madre que sabían quiénes eran en Cristo. Y segundo, y finalmente, si Dios no gobierna, como nosotros comenzamos leyendo, si Dios no gobierna la familia, todo el trabajo que nosotros hacemos para que funcione puede llegar a ser una pérdida de tiempo. Salmos capítulo 127, versículo 1 fue lo que nosotros leímos al comienzo. Ahora vamos a leer el versículo 2. Dice, Salmo 127, 2. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde. Mire lo que dice eso, lo que dice la palabra. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano y se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan, porque es lo que quiere decir como comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Porque Dios, cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. O sea, aquí como está diciendo, de nada te puede servir que te estés sacando el aire, tanto, si tú no te haces amado de Dios, no vas a dormir tranquilo, amigos. Puedes estarte sacando el aire, pero todo eso puede resultar en vano, porque Dios le da el sueño a sus amados. Dios le da la capacidad de dormir tranquilo, de dormir en paz a aquellos a los cuales Dios ama. Amén. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Ser amado de Dios. ¿Cómo es un hijo amado? Yo sé que los padres aman a todos los hijos, ¿no? Pero hay un hijo que siempre es el amado. Porque si mi hijo es alguien que se esfuerza por agradar a su padre también dice, este es mi hijo amado. ¿Qué dijo Dios de Jesucristo? Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús era obediente, porque Jesús seguía las instrucciones de su padre. Él le dijo, este es mi amado, a él hágale caso, en él deposito todo yo, porque él es el que amo. La bendición para una familia, la seguridad para una familia, la provisión económica para una familia, no depende exclusivamente de cuánto yo me esfuerce, depende de que Dios esté gobernando en esa casa. Si no está Dios en tu familia, dice la Biblia que todo lo que tú haces puede ser que esté resultando en vano, que sea una pérdida de tiempo. Puede ser que tu trabajo sea una pérdida de tiempo y puede ser que tu trabajo no dé fruto porque Dios no está bendiciendo esa casa, esa familia. Entonces, ¿quién quiere ser
matrimonio? Levante la mano que quiere ser feliz en su matrimonio. O sea, quiere decir que no son, quieren ser. Levante la mano los que son felices en su matrimonio. Hay menos manos, menos manos. ¿Quién quiere que sus hijos sean bendecidos? ¿Quién quiere que tener paz en su casa? ¿Quién no quisiera, no? Tenemos que hacer que Dios gobierne nuestra familia, que Dios gobierne nuestro matrimonio. Venir los domingos acá a la iglesia en familia es una parte importante, claro que sí, porque es una de las formas de hacer que Dios gobierne mi casa. Es una de las formas de hacer que Dios gobierne mi familia. Pero yo les pregunto, entre semana, ¿qué están haciendo para que Dios gobierne su familia? Orando. Les pregunto a los padres. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo algo para que Dios gobierne en su familia? Porque Dios nos dio a nosotros los padres la responsabilidad de ser como sacerdotes de nuestra casa. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Con esta es la última cita que vamos a revisar. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Versículo 10. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que vive en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Dios mismo le daba las instrucciones al pueblo de Israel y les decía: enséñenles a sus nietos, enséñenles a sus hijos, que se acuerden, enséñenles quién soy yo, enséñenles lo que yo he hecho por ustedes. Y esa es la función que nosotros tenemos como padres. Si nosotros queremos que Dios gobierne en nuestra familia, nosotros como padres tenemos que hacer de nuestra casa un altar. Por eso yo les recomiendo que entre semana ustedes como familia se reúnan en su casa. Usted, su esposa, su esposo, si no tiene esposa y esposo, usted con sus hijos, se reúnen a hacer un altar para el Señor. Y para que usted se reúna a decirle a sus hijos, a contarle a sus hijos, a leerles la Biblia a sus hijos, a orar por sus hijos, a orar por su esposa, a orar por su familia. Yo, gracias a Dios, no tengo ese problema porque mi esposa en cambio siempre me dice: ora por mí, ora por mí, ora por mí. Que a veces puede ser que haya hogares en los que la esposa y el esposo no quieran, que dejan de ver porque no, como ver al diablo. Pero reúnanos, oren. Mi esposa siempre me dice: ora, libérame, ora por mí, ora por liberación. Pues ahí cuando yo lo veo también ora por mí. Reúnanse entre semana, como familia, hagan un altar en su casa y ore por su esposa. Esposo, dígale también a su esposa: ora por mí, ora para que Dios me dé sabiduría, ora para que Dios me guíe en las decisiones que tenemos que tomar como familia. Y usted como esposo ore ahí, que Dios controle la lengua de su esposa, que Dios controle no solo la lengua, o sea, todo el cuerpo, ¿no? Que Dios controle a su esposa, sus emociones, que Dios controle sus respuestas, que Dios controle todo. O sea, no fue nada en contra de las mujeres, o sea, quería decir que Dios ore para que el hablar de su esposa sea bueno. Y también pues, las esposas oren por el carácter de su esposo, que Dios tome control del carácter de mi esposo, Señor. Que ya no sea terco, Señor, que ya no sea necio, ayúdalo, Señor, para que él pueda convertirse en un sacerdote de mi casa, en un sacerdote de mi familia. Bendígalo, aproveche. Yo sé que casi nadie se va a decir. Si usted le dice a su esposa, si su esposo no sea creyente, usted le dice: ven, mi amor, para hacer una oración por ti. Aunque sea de mala gana, va a aceptar. Pero ahí usted aproveche.
Aproveche, bendígalo. Con tu lado se vaya a poner a orar ahí, Señor, ayuda a este sinvergüenza, no, usted ore y bendígalo. Señor, bendigo a mi esposo, yo declaro que él es un siervo de Dios, yo declaro que él te va a servir, Señor, que él abra su corazón para ti, Señor, ven a su vida, Señor, toca lo que él pueda conocerte a ti, bendiga con su oración. ¿Cómo quiere usted ganarse a su familia si usted no ora por ellos? Aproveche, reúnase en casa, levante un altar familiar entre semana, porque es la forma en la que usted lleva a Dios a su casa. Usted viene los domingos acá a la iglesia, se llena de Dios, pero usted va a su casa y es como tener enemigos en su familia. No, nosotros tenemos que llegar de aquí llenos de la presencia de Dios y poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos a orar, a bendecirlos, a ganarlos también para que ellos puedan conocer al Señor. Amén. Amén. Termino entonces diciendo que la familia es una parte importante, yo creo que quizás la más importante de nuestras vidas. Es la motivación por la cual nosotros alcanzamos muchas veces el éxito, y para que haya éxito en la familia hay que promover la unidad. Jesucristo nos redimió también a nuestra familia para volver a vivir en el plan original de Dios. Si Dios gobierna la casa, no perdemos el tiempo. Si Dios no gobierna, perdemos el tiempo. Nuestra casa debe ser un altar de adoración. Amén. Vamos a orar.